Buenos días, queridos hermanos. ¿Pueden tomar su asiento? Bueno, hermanos, como siempre es un placer estar en el día de hoy y poder compartir de la palabra del Señor. Como hemos estado hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, ya hemos estado aprendiendo mucho acerca de Él, que es esta persona, la tercera persona de la Trinidad, que es este obrero incansable, que desde el principio su labor ha sido llevar a cabo los designios de Dios. Esa ha sido la labor del Espíritu Santo, de llevar a cabo los designios de Dios. Llevó a cabo en la creación, estuvo en la creación y también está en este plan maestro que Dios tiene. Y que el Espíritu Santo ha sido clave en él, capacitando a los hombres desde el principio para ayudarlos a llevar o a cumplir la voluntad de Dios. Si usted, hermanos, ve en la Biblia aquellos hombres que han cumplido la labor del Señor, que han dado sus vidas, que han sacrificado cosas, que han hecho cosas maravillosas, grandes, que lo han logrado, hermanos, ténganlo por seguro que ellos no lo hicieron ni por su inteligencia ni por sus fuerzas propias, sino que lo hicieron con la ayuda del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que impulsó a aquellos hombres a lograr hechos grandiosos, es el mismo Espíritu que habita en nosotros, capacitándonos para también nosotros poder cumplir la voluntad y el plan de Dios que tiene para nosotros. Entonces, hermanos, cuando usted ve a aquellos hombres, no se desmerezca, no digan yo nunca voy a ser como él, yo nunca voy a ser como Abraham, como Noé, como David, como Salomón, como todos aquellos hombres, como los profetas. Nunca voy a ser como ellos. Y la respuesta es, ¿sabe qué es? Sí. Usted sí puede ser como ellos, porque el mismo Espíritu que operó en ellos, opera en ustedes también. El día de ayer alguien me dijo, ¿qué le dijo el Señor Jesús a los apóstoles? Que ellos iban a poder hacer cosas más grandes que Él. Imagínense, Jesús le dijo a los apóstoles que ellos iban a hacer cosas más grandes que las de Él. La respuesta es ¿por qué? Porque el mismo Espíritu que operó en Jesús opera en ellos y opera en nosotros, hermanos. Entonces nosotros no debemos de desmerecernos a nosotros mismos, no debemos como que achicarnos, sino es más, alentarnos, motivarnos, que de las mismas cosas que hicieron los apóstoles, el apóstol Pablo y todos ellos, son las mismas cosas que nosotros podemos hacer si tan solo hacemos lo que ellos hicieron. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Estar llenos, vivir en el poder del Espíritu Santo. Entonces eso es, hermanos míos, necesario. Y si el Espíritu Santo que nos fue dado a nosotros para ayudarnos, para darnos luz, para darnos conocimiento, para motivarnos, exhortarnos, alentarnos, levantarnos, intercede por nosotros y también, hermanos míos, nos capacita para la obra. Yo hoy voy a hablar un poco de eso, hermanos míos. En las próximas explicaciones que me quedan voy a hablar acerca de este punto de que el Espíritu Santo nos capacita. Hermanos, Dios tiene un plan para nosotros, para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan y nos capacita para lograr ese plan, ese propósito, esa voluntad. Y parte de esa capacitación, hermanos míos, es el don del Espíritu Santo que nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos. Hermanos, el don que Dios nos dio es esa capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo nos da a nosotros, a cada uno, para edificación de la iglesia y de uno mismo. Hermanos, usted quiere, hermano, usted ama a su hermano, usted ama a la iglesia, usted quiere que su hermano sea edificado, que tenga una vida fructífera.
Eso va a depender de usted. Porque si usted pone por obra el don que Dios le ha dado, va a edificar a su hermano, va a ayudar a su hermano. Pero si usted no coloca en obra ese don, si usted no sabe ese don, ¿cómo va a poder ayudar a su hermano? ¿Cómo va a poderle darle esa palabra precisa, esa ayuda precisa? ¿Cómo lo va a lograr hacer? Tiene que conocer el don que Dios le dio. Es normal, hermanos, que usted diga, bueno, yo estoy recién comenzando, Rodrigo, no sé cuál es mi don. Es normal, es normal. Uno no es que el Espíritu Santo llega y nuestra mente inmediatamente nos ilumina y conocemos, este es el propósito que Dios tiene para mi vida, este es el don que yo tengo. No, eso se va logrando en cuanto a qué cosa, la maduración que vamos teniendo en el cristianismo. Pero hermanos, si usted lleva años en el Evangelio y no conoce cuál es el don de Dios, déjeme decirle que usted ha sido muy negligente. Porque no es posible que llevar años y no saber el don que hay en usted. O puede ser que usted no sepa el don que hay, pero lo ejecuta inconscientemente. Usted puede ser aquella persona que yo le digo, ¿cuál es el don? No sé cuál es el don que yo tengo. Pero cuando usted ve a un hermano con necesidad, usted como que está ahí. Cuando usted ve a un hermano que necesita algo, usted dice la palabra precisa. Quizás usted nadie le ha enseñado, pero quizás inconscientemente sí ha estado ejecutando el don de Dios. Bueno, hermanos, ¿qué es la intención? Mi intención, hermano, que usted, o mejor dicho, motivarlo a usted. ¿Motivarlo a qué cosa? A reconocer el don que hay en usted, a desarrollar el don que hay en usted y a aplicar el don que hay en usted. Primero, reconocer cuál es el don que yo tengo, desarrollar ese don que yo tengo. ¿Y cómo lo voy a desarrollar? Aplicando ese don. De nada me sirve saber el don si yo no lo coloco por obras. Hermanos míos, es menester que nosotros sepamos el don, desarrollar ese don y aplicar ese don, porque va a ser la única forma que como iglesia vamos a poder crecer y madurar en el Señor. Por eso les digo, si usted ama a su hermano, si usted quiere que su hermano que está al lado suyo sea fructífero, tenga una vida fructífera, una vida plena, eso va a depender mucho de lo que yo haga por ese hermano. Y yo puedo hacer mucho, usted puede hacer mucho. Aunque usted diga, yo no sé, no, usted, hermano, puede hacer mucho. No importa la condición económica que tenga, no importa la edad que tenga, si es joven o si tiene muchos años, no importa eso. ¿Por qué? Porque la obra lo hace el Espíritu Santo. La obra lo hace el Espíritu Santo, y si aquellos hombres en el pasado hicieron grandes cosas, lo hicieron por el Espíritu Santo. Entonces, el propósito mío es, de las próximas predicaciones, es motivarle, hermano, motivarle en su corazón a descubrir cuál es el don que yo tengo, a desarrollar ese don y aplicar ese don. Ahora, pasa que ese don que yo tengo lo tengo que colocar en servicio, por servicio. Ya hay dones, hermanos míos, hay dones que son, digamos, dones visibles, ¿ya? Liderazgo, de enseñanza, que son hermanos que están ahí, en la punta, ¿no? Que dicen, oh, ese hermano ahí. Y hay otros dones que son menos visibles. Don de servicio, un hermano que está ayudando, por ejemplo, un hermano que tenga el don y diga, no, voy a venir toda la mañana a ordenar esto para que el culto sea un culto bueno. Quizá usted no lo vea, quizá nadie vea al hermano ahí obrando.
Entonces hay como dones que son más visibles y otros que son menos visibles. Ahora, eso no significa que un don sea más importante que otro, o que un don tenga mayor jerarquía que otro. No. Pero hermanos, hay que tener cierto cuidado con los dones espirituales, porque los dones espirituales son fáciles de malinterpretar y fáciles de mal aplicar. Porque muchos hermanos, pastores, predicadores, líderes, se envanecen. Ponen por obra su don, pero llegan a un punto en donde comienzan a enorgullecerse. Y para colocar por obra el don del Espíritu Santo, vamos a ver primero un principio que esta mañana les quiero dar. Y el principio es tener un concepto adecuado para poder obrar. Porque, hermanos, ¿acaso usted no ha visto anuncios? ¡Viene el profeta! ¿No? Noche de milagros, el apóstol está presente. Y le colocan el nombre. Y mi pregunta es, ¿a quién van a ver? ¿O a quién van a ver? ¿Van a adorar a Dios o van a escuchar al apóstol? ¿Van a adorar a Dios o van a buscar algún milagro del profeta que viene a visitarnos? No, hermanos. La obra lo hace el Espíritu Santo. La obra lo hace el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que tener un concepto adecuado de nosotros mismos. Y eso es lo que vamos a ver hoy en día. Acompáñenme entonces a Romanos 12. Romanos 12. Y vamos a leer del 1 al 8. Aunque en nuestra prédica nos vamos a centrar en los 3 primeros versículos. Vamos a leer del 1 al 8, pero mi prédica se va a centrar en los 3 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Romanos 12, del 1 al 8, dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí, hermanos, nos está mostrando que no son todos los dones. Hay varios versículos donde se muestran diferentes listas, algunos se repiten, otros aparecen. Pero aquí vemos ya un vistazo de qué es lo que estamos hablando con dones. Don de profecía, quien dicen, don de servicio, don de enseñanza, de exhortación, del que reparte, del que preside, el que lidera, del don de misericordia. Aquí hay dones que uno puede decir, bueno, aquí hay una primera lista, podríamos decir. En otra oportunidad nos vamos a enfocar en esos dones.
Pero hoy día quiero centrarme más que nada en los primeros 3 versículos, que nos enseñan un marco conductual en cómo ejercer esos dones dentro de la iglesia. Y mayormente en cómo tener un concepto de mí adecuado dentro de la iglesia. Que dice Pablo, dice, no tengas un concepto muy grande. Cuidado, hermanos, de ver a esos líderes, predicadores, pastores, profetas, apóstoles que salen, que se envanecen. Y aunque tienen una palabra de decir, no, si esto es del Señor, su conducta dice otra cosa, lo que se denomina una falsa humildad. Una falsa humildad. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Comencemos con el versículo 1. Dice, así que hermanos, esta es la conclusión de todo lo que venía hablando Pablo del capítulo 1 hasta el capítulo 12. Y después es como una bisagra, ¿por qué? Porque después los demás capítulos, Pablo se va a enfocar en la vida práctica de cada creyente. Entonces este versículo sirve como un cambio de hablar de teología, ya de cosas profundas, a comenzar a hablar de las cosas prácticas. Como esta teología que yo estoy hablando, lo vamos a colocar en la práctica. Y vamos a comenzar con el versículo 1 que dice, así que de todo lo que hemos estado hablando, así que concluimos con qué cosa, hermanos, y fíjense la primera palabra que utiliza Pablo, os ruego, os exhorto, ¿por medio de qué cosa? Por las misericordias de Dios. Punto clave, misericordia está hablando en plural, no es por la misericordia, sino por las misericordias. Y esta palabra hace referencia a todo lo que Pablo está hablando. Si usted lee Romanos 1, ya el Romano enteramente, comienza con el versículo 1, va a comenzar con los primeros 2 versículos ejecutando una idea. Recordemos que Pablo aquí no conocía a los hermanos de Roma, él nunca los había visto. Por lo tanto, como nunca los había visto, desconoce cuáles son los problemas o necesidades que ellos puedan tener y por lo tanto, ¿qué es lo que hace Pablo con este libro o con esta epístola de Romanos? Escribe todo un evangelio. Aquí usted puede ver el evangelio ejecutándose en todos los libros. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si voy a enseñarles algo, va a ser la base de todo, el evangelio. Y así vamos a ver que comienza con el capítulo 1 hablándonos de qué cosa. De aquellos gentiles, o que no son judíos, que ellos en un momento conocieron a Dios, porque dice que la justicia de Dios se dio a conocer por las cosas hechas, pero en vez de reconocer lo que hicieron, se envanecieron en sus propios mentes y cambiaron la gloria de Dios en ídolos. Básicamente eso hace. Y en vez de seguir los caminos de Dios, siguieron los caminos propios. ¿Y en qué desembocó en eso? Desembocó en que se envanecieron, Dios los entregó y llegó a tal punto en que cambiaron las cosas naturales, ¿o no? Y aquí hablamos de una depravación sexual. Y es algo que nos deja pensar, porque yo me di cuenta de qué cosa, de que la depravación sexual es síntoma último de todo el desvío que ha tenido el hombre de Dios. El hombre se desvía, comienza a crear su propia moralidad y todo desemboca en depravación sexual. Pasó con Sodoma y Gomorra, pasó con muchas cosas y hoy día lo vemos. Cómo el hombre
intenta ser un hombre civilizado, un hombre sabio, y dice, no, estas cosas son de una civilización tremenda, tenemos que tener una mente abierta. Dejemos ya las cosas antiguas del matrimonio, hombre con mujer, esas cosas son tiempos medievales. Ahora tenemos que ser una mente abierta. Tú puedes escoger, la sexualidad es un constructo social, o sea, que nosotros podemos decidir qué es lo sexual. Tú puedes decidir si eres hombre o puedes optar a, no, ¿sabes qué? Ahora quiero ser mujer. Incluso ahora tú ya no tienes que limitarte a relacionarte con el sexo opuesto. También relaciónate con otras formas. Y no tan solo limítate a una persona, sino puedes amar a muchas personas. Ya dejemos el término medieval de la familia, de padre, madre, hijos, eso es medieval. Hermanos míos, eso demuestra ¿qué cosa? La última fase de cómo el hombre se ha ido apartando de Dios. Y siempre cae en lo mismo, siempre va hacia lo mismo. Entonces Pablo está hablando acerca de eso, del pecado que hay. Y dice, por eso dice capítulo 2, bueno, y las personas morales, los que juzgan todo eso, y él dice, bueno, ustedes también son lo mismo. Ustedes también hacen lo mismo. Por lo tanto, aquí todos son pecadores. Y después pasamos al pueblo judío. Ellos tienen la ley. Por lo tanto, ellos son la nación de Dios, el pueblo escogido por Dios. Pero ¿qué dice Pablo con ellos? Ustedes que dicen ser la ley, que tienen el sobrenombre, que son doctos, que son guía de los ciegos, hacen lo mismo. Hacen lo mismo, por lo tanto ustedes también están bajo pecado. Y llegamos al capítulo 3 donde dice que todos nosotros estábamos bajo pecado. Pero, bajo pecado, pero dice que aunque nosotros estamos bajo pecado, todos, tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado, la justicia de Dios se revela por medio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual, por medio de la fe, podemos tener la justificación o salvación. O sea, aunque somos pecadores, la justicia de Dios se reveló a través de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros, por medio de la fe, podamos ser salvos. Eso es lo que dice, ¿no? Ser salvos. Por lo tanto, me dice, por lo tanto, hermanos, la justificación, la salvación siempre fue por medio de la fe. La salvación siempre fue por medio de la fe. Y me habla, capítulo 4, o capítulo 3, en cuanto a Abraham. Abraham dice que creyó y le fue contado por justicia. Y Pablo dice, bueno, pero ¿cuándo fue eso? ¿Fue antes de la circuncisión o fue después de la circuncisión? Porque para el pueblo judío la circuncisión es la señal clave de la ley, ¿o no? La ley y la circuncisión es el pueblo escogido por Dios. Pero Pablo dice, bueno, pero a Abraham le fue contado por justicia antes o después. Y la respuesta es antes. Antes de la ley, ya Abraham fue considerado un hombre justo. ¿Por qué? Porque creyó. Porque el justo por la fe vivirá, porque creyó. Y entonces, si Abraham creyó, por lo tanto, los que somos de fe, que dice, somos descendientes ¿de qué? De Abraham. Porque aunque Abraham fue padre de Israel, Abraham también es padre de todas aquellas personas que han creído en Dios, han guardado la fe. Entonces dice que Abraham es padre también de todas aquellas personas que han depositado su fe, porque la salvación siempre ha sido por fe. Entonces la pregunta queda ahí, ¿y la ley? ¿Para qué era la ley? Como ya hemos dicho, la ley fue dada ¿para qué cosa? Para darnos a conocer cuál es la santidad de Dios y darnos a conocer a nosotros que nosotros no podemos cumplir la ley. De la misma forma, Dios plantó a Israel, le colocó la ley
para que ellos se dieran cuenta cuál era la santidad que él pedía, pero también dio mecanismos porque Dios sabía que este pueblo jamás va a cumplir la ley. Entonces Dios dio mecanismos para qué cosa, para que cuando ellos pecaran podrían ya limpiarse, y dejó los sacrificios, el templo y todo eso. Así, una vez al año se hacía un sacrificio por todos los pecados, y también cuando uno pecaba podía presentarse con un sacrificio y poder ya cubrir esos pecados. Pero venido Cristo, ya esos sacrificios ya no sirven. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos puede limpiar. Entonces Pablo dice, como ya la ley nunca fue dada para justificarnos, y la justificación siempre ha sido por fe, entonces en Cristo nosotros somos, ¿qué cosa? Liberados de la ley. Ya no estamos sometidos a la ley. Es más, Pablo dice que nosotros somos muertos, ya habla la figura de la viuda, ¿no? De que si una mujer está casada con un hombre, no puede volverse a casar, porque por ley tiene que estar con su hombre. Pero si este hombre muere y queda viuda, queda libre para poder casarse. De la misma forma, nosotros hemos muerto la ley. Ya habla la figura del bautismo, ¿no? Porque cuando nosotros somos bautizados, sumergimos en agua, ¿qué simboliza? La muerte. Y cuando nos levantamos simboliza que hemos vuelto a vivir. Por lo tanto, hemos muerto a la ley. Ya no estamos sujetos a la ley. Pero también dice algo. Dice que nosotros ya no estamos bajo el gobierno o el régimen de la ley. Entonces, ¿que podemos hacer todo lo que queramos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo el régimen del Espíritu. Ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo el Espíritu. Y es el Espíritu quien gobierna nuestras vidas, hermanos. Por eso es la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu es quien gobierna. Antes la ley no gobernaba, pero ahora lo hace el Espíritu. Pero vuelvo a repetir, recuerden, la salvación siempre ha sido por fe. Porque aunque estaban bajo la ley, la salvación siempre fue por fe. Aunque estaban bajo la ley, tenían que cumplir la ley. Aunque ellos sabían, Dios sabía que el hombre jamás iba a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque posteriormente dice de que el pecado mora en uno, está en uno. Y el pecado que mora en uno le impide obedecer la ley. Pero ya estando bajo el Espíritu, hacemos morir la ley y podemos hacer morir también el pecado. Si vivimos bajo el Espíritu y no bajo la carne. Entonces, bajo el Espíritu, dice que el Espíritu viene a nosotros y nos dice que somos hijos adoptados. Somos hijos suyos, nos santifica, nos eleva, intercede por nosotros y nos ayuda a vivir una vida santa. Entonces, después habla, bueno, ¿y qué pasó con Israel? Que siendo el pueblo escogido, Dios después lo desechó. Y Pablo dice, no. La transgresión de Israel estaba dentro del plan. No fue que algo fortuito que Dios tuvo que hacer un segundo plan, no. Estaba dentro del plan, porque por la transgresión de Israel vino la salvación a nosotros. Pero dice después que si Israel, por la transgresión de Israel fue ya la salvación a nosotros, ¿cuánto más su restauración? Entonces Pablo dice, tiene la fe que si Israel deja la incredulidad, va a poder ser restaurados. Ya habla de un árbol, de un olivo, que nosotros como gentiles éramos un olivo silvestre, allá del campo, eso, y de allá nos sacó y nos injertó en el olivo, y Israel lo sacó, y dice entonces, cuidado, no seas arrogante, porque tú eres de allá, de ese olivo que estaba botado, y Dios te injertó, y si tú que eres un olivo silvestre, Dios te injertó, ¿cuánto más el olivo que pertenece
al árbol. Podrá nuevamente ser injertado. Entonces, no seas arrogante. Y por lo tanto, aquí es lo que dice en el versículo 12. Así que, entonces, hermanos, miremos lo que Dios ha hecho con el hombre, con nosotros. Nosotros éramos pecadores, alejados de Dios, muertos espiritualmente, pero que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, y en Él tenemos salvación por fe, en el cual nos elevó, nos limpió, purificó y nos dio el Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual nos dice que somos hijos suyos. Y que además nos justificó, nos llamó, y en el futuro nos va a glorificar completamente. Miren entonces, hermanos, las misericordias de Dios que ha tenido con nosotros, que nosotros estando en pecado y condenado, nos salvó por amor y nos colocó como hijos suyos, y más encima nos va a glorificar por la eternidad. Hermanos míos, esas son las misericordias de Dios. Así que cuando leemos aquí en Romanos 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, está diciendo, hermanos, los exhorto por todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos, los exhorto a qué cosa? A que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren, hermano, lo que Dios ha hecho por usted, lo que Dios ha hecho por el hombre, y qué es lo que Dios pide de nosotros: un culto racional. ¿Qué significa culto racional? Significa un culto sin ningún sentimiento de por medio, sino por medio de la lógica y la razón. No. Lo que Dios nos pide es que debemos adorar con las emociones. Por algo Dios nos hizo con emociones, con sentimiento. Pero esas emociones y sentimientos tienen que estar gobernadas ¿por qué cosa? Por nuestra mente. Si voy a cantar con mi entendimiento. Si voy a orar con mi entendimiento. Hermanos, si usted va a un culto, a una iglesia, y las personas pierden su conocimiento y piensan hacer cosas inconscientemente sin saberlo, hermanos, ¿eso es un culto racional? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque mi culto racional tiene que estar gobernado por mi entendimiento. Las emociones, ¿esto quiere decir que yo no puedo llorar y no puedo gritar y no puedo hacer absolutamente nada? No, sí, pero mi entendimiento tiene que estar gobernando mi vida, todas mis acciones. Entonces, la Biblia me dice que Dios exige de mí un culto racional. ¿Pero qué significa un culto racional? ¿Venir a cantar? ¿Ofrecer dinero? ¿Hacer cosas? ¿Qué es lo que es? Un sacrificio continuo de mi vida. Sacrificio, número 1, vivo. Cristo ya murió. Ya no hay más sacrificios de muerte que haber. Dios quiere un sacrificio vivo, o sea, quiere tu vida. Ese es el culto, esa es la adoración que Dios busca. Tu vida, que tú presentes y digas: Señor, aquí estoy yo para servirte. Haz de mí lo que tú quieras. Ese es el sacrificio vivo que Dios busca de cada uno de nosotros. Si tú no has hecho ese sacrificio, hermanos míos, no importa las lágrimas que tú vengas a dejar, no importa el cántico que tú puedas hacer, no importa el dinero que tú puedas dejar, a Dios no le importa. Lo que le importa es tu vida y tu dedicación a Dios. Preséntate a Él en sacrificio vivo, santo y agradable. Ese es el culto que Dios exige de nosotros, hermanos.
Ese es el culto. Entonces, hermanos, avanzamos con el versículo 2. Tengo que presentar mi cuerpo sacrificio vivo y santo y agradable. ¿Cómo lo hago? Bueno, ¿qué dice el versículo 2? Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. Dios nos transforma. Presentar mi vida en santidad y que sea agradable a Dios es una vida que ha sido transformada, pero por medio de ¿qué cosa? De una mente renovada, una mente nueva. Hermanos, si usted ha creído en Cristo, si usted ha confesado y se ha arrepentido de sus pecados, déjeme decirle que usted ya no es la misma persona que era antes. Usted es una nueva persona, una nueva criatura. Usted tiene una nueva mente y en base a esa nueva mente Dios lo ha transformado. Dios lo ha transformado. Y así, una vida transformada con una nueva mente, ¿qué es lo que tiene? Tiene la capacidad de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tiene la capacidad de discernir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Usted tiene la capacidad, hermanos míos, tiene la capacidad para decir, para poder ver, para poder discernir, esta es la voluntad de Dios. Y sabiendo la voluntad de Dios, usted puede, ¿qué cosa? Vivir esa voluntad. Vivir esa voluntad. Por lo tanto, hermanos, la voluntad de Dios no está en el mundo. Por eso que nos dice, no os conforméis al mundo, no te amoldeéis al mundo. Porque en el mundo ahí no vas a agradar a Dios. No vas a encontrar la voluntad de Dios en el mundo. Sino ¿dónde? En una vida transformada, en una mente nueva, con la capacidad de poder discernir espiritualmente la voluntad de Dios. Entonces, una vida que puede discernir la voluntad de Dios es una vida que tiene una mente transformada, una vida transformada en una mente nueva. Y una vida transformada con una mente nueva tiene la capacidad de poder presentarse a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y ese es finalmente el culto racional que Dios exige de cada uno de nosotros. Entonces, queridos hermanos, pasamos al versículo 3, donde dice, digo esto, una razón lógica, por esto mismo, por todo lo que hemos estado hablando de una vida transformada, de presentarse a Dios en culto racional. Dice, por esto, por la gracia que me es dada. Fíjense, aquí Pablo está apelando a ¿qué cosa? A su apostolado. En los primeros versículos dice que él fue apóstol por la gracia de Dios. Y por esa gracia que fue dada, no que él se la mereció, no que él se la ganó, sino que Dios se la otorgó por esa gracia que Dios me dio, que dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Aquí, hermanos, como usted sabe, la Biblia fue escrita en griego y aquí Pablo está escribiendo en griego, y en griego Pablo hace un juego de palabras que al ser traducida al español se pierde totalmente el juego de palabras que hace Pablo. El juego de palabras que hace Pablo ocupa la misma palabra o los mismos sonidos para enseñar esto, que es pensar. Pensar. Básicamente Pablo está diciendo que no debemos pensar en un alto concepto de nosotros mismos que el que debemos pensar, sino que lo que debemos pensar tiene que ser con cordura. Básicamente ese es el juego de palabras que está utilizando Pablo, que en español se va a perder.
Pero más o menos el punto es aquí que Pablo quiere dar énfasis en qué cosa. En que nosotros no debemos pensar esta palabra más alto concepto de sí, más alto concepto de sí, en griego es una sola palabra, pero como significa algo que en español no hay equivalencia, se utiliza en este juego de varias palabras, esto como una frase entera, y habla de un sentimiento irracional, una excitación emocional, de orgullo, de soberbia, de altivez. A eso es lo que se está refiriendo Pablo, que no hay entre nosotros ese concepto de sí, de soberbia, de altivez, de yo soy el mejor, y yo soy el primero, que si yo no estoy aquí, esto no funciona, que si yo no vengo, aquí no hay adoración, que si aquí yo no estoy presente, la iglesia se va a cerrar, porque todo depende de mí, ustedes me vienen a ver a mí, yo soy el que predico, yo soy el que enseño, yo soy el que lidero, yo soy el que está adelante. Ese concepto, ese orgullo que lo podemos ver en estos pastores, charlatanes, apóstoles, profetas, que hablan, pero hablan enorgulleciéndose a sí mismos. Esto dice Pablo, dice, no tengas ese concepto de ti. No tengas ese concepto de ti, hermanos. No tengas ese concepto. Hermanos, ¿cuál es el concepto que nosotros debemos tener? Es un concepto de cordura, de equilibrio, un concepto racional. Y fíjense muy bien, dice, conforme a la medida de fe. O sea, el concepto que yo debo tener de mí mismo tiene que estar conforme a la fe que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. Fíjense muy bien, el concepto de mí, el que yo debo tener, tiene que estar acorde a la fe que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. Y esa palabra fe, al cual es el criterio normativo en el cual yo tengo que evaluar mi vida y mi concepto de mí mismo, esa fe o no, que es el indicativo que yo puedo ver y decir, bueno, tengo que evaluar mi vida en cuanto a esto, a la fe. ¿A qué es lo que se refiere? Y aquí esta fe tiene dos caras. La primera cara es la que hemos visto, de las misericordias de Dios. ¿Quién soy yo en Cristo? Hermanos míos, ¿quién es usted en Cristo? Y nosotros somos en Cristo, ¿qué cosa? Número uno, somos pecadores. Somos pecadores. Pero que hemos sido justificados por Cristo. Y por lo que Cristo hizo en nuestras vidas, somos hijos de Dios. Eso es lo que usted es un hijo de Dios. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros somos mejores de los de afuera? ¿Que somos mejores de los que están ahí, los incrédulos, que viven en esa basura de vida? Nosotros somos mejores que ellos. ¿Significa eso? La respuesta es no. Porque la única diferencia de ellos con nosotros es que nosotros nos hemos arrepentido. Y Cristo ha tenido misericordia de nosotros. De la misma forma que ellos podrán arrepentirse. Por lo tanto, hermanos míos, no guarde soberbia, orgullo en su corazón. No se crea mejores que ellos, sino más bien tenga en consideración de dónde Dios los sacó y dónde está puesto hoy. Usted es un hijo de Dios. Somos hijos de Dios por el amor que Cristo, por el amor de Dios, ¿no? Por la obra que Cristo hizo en nosotros. Somos hijos de Dios. Nunca lo olvide. Ese es el concepto que debe tener de usted. Ni más y ni menos. Hijo de Dios. Somos hermanos juntamente. Aquí no hay ni mejores ni peores. No, todos somos hijos de Dios. Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales. Ese es el concepto que debe tener usted de sí mismo. Ni más y ni menos. Pero hay otra cara también, que dice, conforme a la medida de fe, pero que Dios repartió a cada uno.
Y es justamente aquí la otra cara que va a conectar con el versículo 4, que es justamente el don que Dios le dio. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y aquí hace esta conexión de versículos 1, 2 y 3 con los versículos 4 y 5 que habla acerca de los dones. Otra ocasión vamos a hablar de estos versículos, pero ¿qué es lo que yo me quiero enfocar, hermanos? Justamente esto. Usted debe descubrir cuál es su don. Usted debe desarrollar ese don. Usted debe aplicar ese don. Pero recuerde de dónde Dios lo sacó, quién es usted en Dios. No tenga un concepto errado de usted, un concepto que es elevado, que soy el mejor, que aquí, que allá. Ni tampoco ese concepto de que soy el peor, soy un gusano. No, un concepto adecuado, que yo era pecador, pero ahora soy santo en Cristo Jesús. Que antes estaba muerto, pero ahora tengo vida. Que antes estaba en el mundo, era hijo de la ira, pero ahora soy hijo de Dios. Ese es el concepto, y ese es el concepto en el cual yo debo servir a mis hermanos. Ese es el concepto, un concepto adecuado en Cristo. Hermanos míos, con ese concepto en mente, hermanos, le motivo, hermanos, descubra el don que hay en usted. Desarrolle el don que hay en usted y aplícale ese don que hay en usted. Porque es la forma en que como iglesia vamos a madurar, hermanos, en Cristo. Porque así el que exhorta va a exhortar, a alentar a ese hermano. El que tiene el don de misericordia va a ayudar a ese hermano que lo necesita. El que tiene el don de enseñanza va a enseñar la sana doctrina que la iglesia necesita. El que tiene el don de presidir va a ser un líder que la iglesia necesita. El que tiene el don de servir va a servir a los hermanos que la iglesia necesita. Por lo tanto, hermanos, es necesario descubrir ese don y es necesario que sirvamos, pero con un concepto adecuado de nosotros mismos. Amén. Señor mi Dios, gracias Padre mío por tu palabra, Dios Santo, que nos has hablado, Dios mío. Ayúdanos, Dios Santo eterno, Padre, a dejarnos, Señor, llevar por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Ayúdanos a vivir en el poder del Espíritu Santo, Dios mío, y descubrir, Señor mi Dios, el don espiritual que nos has dado, Dios mío, para poder, Señor, servir a los hermanos, Dios mío, y ser de edificación, Dios Santo eterno, a la iglesia. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.